Como decíamos al inicio, pues bueno, vamos a tratar de comprender una serie de temas, ¿verdad? Está sucediendo un conflicto con los mapuche, hay una crisis migratoria, el presidente tiene problemas por una información que apareció en los Pandora papeles de Papers. Pandora. Y además de eso también se está llevando en simultáneo Proceso el electoral. proceso, bueno, van para elecciones y está la elaboración del nuevo constitución. Ujú. Y bueno, todo eso termina jugando un papel muy importante y lo que queremos con nuestro invitado de hoy es que nos explique tal vez un poco de todo esto que está sucediendo, de aclarar algunas consultas y para eso le damos nosotros la bienvenida y otra vez el agradecimiento de que nos acompañe por segunda vez a Conexión Mundial. Sí, don Guillermo Holzman está con nosotros y yo quisiera empezar, don Guillermo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en Conexión Mundial. Hablando un poco de lo que más ha destacado también esta semana y es la solicitud que hacen los diputados de la oposición, todos, para hacen una solicitud para destituir al presidente eh, Sebastián Piñera. ¿Cuál es el contexto en el que se encuentra en este momento Chile? ¿Cómo ha venido avanzando esto? ¿Cuál es la percepción que tienen los chilenos también ante toda esta situación? ¿Qué tal, Elki? Luis, un agrado poder saludarles y compartir con ustedes desde Chile para poder colocar en contexto y explicarles y darles elementos para que ustedes también puedan entender mejor el proceso político chileno. Bien, como todos, como normalmente ya ha estado en la prensa internacional, Chile empezó desde octubre del año 2019, 19 de octubre específicamente, cuando hubo un estallido social, que algunos acá en Chile denominan también insurreccional, pero que marca un hito porque genera una crisis política e institucional que se resuelve el 25 de noviembre de ese año, 2019, donde los partidos políticos con representación en el Congreso, una gran mayoría de ellos, hay partidos que no participaron, como el caso del Partido Comunista, consignaron un acuerdo por la paz social y nueva constitución. Y a partir de allí empieza una vía institucional que va a tener un segundo momento el 25 de octubre del año 2020, cuando se convoca un plebiscito de entrada. Y ese plebiscito de entrada es el que va a dar forma a lo que es un proceso constituyente en nuestro país a través de una convención constitucional, cuyos integrantes fueron electos en 15 y 16 de mayo, y esta convención constitucional se instaló oficialmente el 4 de julio de 2021. Esta vía institucional lo que ha tratado de hacer es encauzar las demandas sociales que estaban presentes en el estallido del 19 de octubre del año 2019, sumar todos los temas asociados a la desigualdad, que es el tema principal que queda instalado en la agenda política, y que luego se va a agregar toda la presión derivada de la pandemia y el impacto económico, social y también político que ha tenido, digamos, este virus en toda la economía mundial e internacional. En esa perspectiva, al lado de esta vía institucional, ha habido una presión permanente de minorías intensas, como yo lo denomino, que intentan de alguna forma transformar esta convención constitucional en una asamblea constituyente. Está detrás de ello la petición de renuncia del presidente, ¿ah? Y también está aquellos que, de pensamiento más conservador, consideran de que todo esto, la verdad es que no ha dado pasos importantes. ¿Qué es lo relevante de la Convención Constituyente? En la Convención Constituyente votó más del 50% del electorado habilitado para esos efectos. Pero dentro de la Convención Constituyente, conformada por 155 miembros, con paridad de género y con escaños reservados para los pueblos originarios, aquellas personas que estaban protestando afuera en la calle, que fueron parte de todo este proceso de demandas sociales con un grado de violencia importantes, también fueron electos para estar dentro de la convención. Esta situación inédita que en Chile se da no solamente porque es primera vez que se elige a un grupo de personas para que redacten una constitución, sino que también esta convención termina reflejando exactamente lo que es Chile. Desde aquella persona que es parte de la élite hasta aquella persona que no tiene más interés que poder trabajar día a día, tener una situación socioeconómica no privilegiada, están los privilegiados, están aquellos que poseen experiencia, aquellos que son profesionales, aquellos que no lo son,
es decir, un grupo etario bastante heterogéneo. ¿Ya? Y también con diferencia de edad. Hay personas de 90 años y personas a un poco más de 20 años. Entonces, esta situación ha llevado a que en Chile el debate acerca del tema constitucional parta desde la refundación hasta la idea de cómo poder hacer un cambio estructural profundo en Chile. Sin embargo, la misión que quedó refrendada en la reforma constitucional que habilita esta vía institucional establece cuestiones bien concretas. Primero, que tienen 12 meses para poder hacer esta tarea. Segundo, de que hay cosas que no pueden cambiar, como por ejemplo, que Chile es una república democrática. Tampoco pueden modificar los tratados que Chile ha firmado ya anteriormente y que han sido refrendados por el Congreso. Digamos, y, y tampoco pueden hacer, digamos, modificaciones sustantivas a todo lo que es la estructura del Estado y de cómo en tanto república. Y esos elementos hoy día están presentes. La Convención Constitucional ha costado mucho que pueda ponerse de acuerdo, justamente por la heterogeneidad de sus miembros, y hay todo un ejercicio de diálogo. Y aquí hay dos visiones. La optimista, por ejemplo, a la que yo suscribo, es que el diálogo de todas estas personas que antes estaban confrontadas en la calle a través de protestas y que se descalificaban entre ellos, hoy día están dando un ejemplo de civismo en términos de tener que dialogar necesariamente y para poder llegar a un acuerdo respecto al país que queremos a futuro. Y este ejercicio yo espero que se transforme en el mejor ejercicio de educación cívica que puede ver la población chilena y que probablemente también se va a mirar desde el extranjero. Y ese elemento hoy día está recién avanzando. Sin embargo, todo ello tiene también un componente de crítica respecto al desempeño del gobierno de Sebastián Piñera, que no pudo manejar el conflicto que se produjo en octubre del año 2019, tuvo que ceder a este acuerdo por la paz y nueva constitución y, digamos, apoyar, aún cuando no estaba completamente en sus planes, por supuesto, todo este proceso constituyente. Al lado de eso, digamos, no encontramos que el comportamiento electoral que hay acá en Chile nos está diciendo algunas cosas importantes. La primera de ellas es que efectivamente la sociedad chilena no quiere una polarización. No obstante, las minorías intensas y el interés que tienen en hacer, en generar un escenario de una polarización artificial. Un segundo elemento que es importante es que este electorado tiene una actitud de crítica hacia los partidos políticos que se traduce en desconfianza, falta de credibilidad y un cuestionamiento a los niveles de corrupción que se han ido conociendo acá en nuestro país, que afectan a instituciones policiales, militares, instituciones propias del Estado, a la clase política que ha sido acusada y que en términos concretos hoy día también le golpea al presidente Piñera cuando se conoce lo que es los Pandora Papers o los papeles de Pandora, donde queda en evidencia de que él en 2010 digamos, hizo una venta en su calidad de empresario de una pertenencia minera y un proyecto minero asociado además a un puerto, la hizo en un paraíso fiscal, pero a su vez en ese contrato se estipulaba de que el tercer pago de alrededor de 158 millones de dólares solo podía hacerse si efectivamente, digamos, el Estado de Chile no consideraba las exigencias medioambientales que un proyecto de esa naturaleza, digamos, necesitaba. Y justamente eso sucedió. Y eso es lo que, después ese proyecto quedó paralizado, pero en su minuto el presidente recibió, o sea, la empresa del presidente recibió ese pago y la aprobación se hizo cuando él era presidente. Y eso ha derivado en una acusación política que se presentó el miércoles pasado, que debe ser primero validada por la Cámara de Diputados para posteriormente pasar al Senado y siga su trámite donde la sentencia final puede llegar a la institución del presidente. Y eso genera, sin lugar a dudas, digamos, coloca a esta complejidad que está viviendo Chile con este proceso político, institucional, electoral, un elemento adicional. Sin embargo, uno puede decir de que todo ello se está llevando por esa vía institucional a la cual hacíamos referencia inicialmente. Y esa vía institucional, digamos, permite que efectivamente un grupo de diputados, teniendo los argumentos necesarios, pueden presentar una acusación presidencial y nuestra democracia sigue funcionando.
serán los propios diputados los que tendrán que establecer, después del informe que se les entregue dentro de 14 días más, si efectivamente hay mérito suficiente para continuar con la acusación o no. Si hubiese mérito suficiente para ello, eso pasa al Senado y el presidente en ese sentido queda suspendido de su cargo hasta que el Senado falle. Y ese fallo, en la práctica, es la destitución o no destitución conforme lo estime el Senado. Lo importante es que esta acusación es una acusación política. Y siendo una acusación política, no solamente hay intereses ideológicos, sino que también hay un peso ético respecto al comportamiento del presidente Piñera respecto a esos hechos que hoy día se están investigando y que efectivamente es lo que el Congreso va a tener que definir en términos concretos. Mientras, el país está esperando las elecciones del 21 de noviembre próximo, donde se elige presidente, diputados, la mitad del Senado y consejeros regionales, a la espera de que un próximo mandatario, que debería asumir el 11 de marzo del año 2022, sea electo ya sea en primera o segunda vuelta. Ahora, resulta interesante pues que este contexto calce también con un proceso electoral, ¿verdad? Como usted lo decía ahora al final, que puede satanizar un poco, por utilizar algún término, el proceso como tal, políticamente hablando, y que puede ser usado como argumento para bajar la imagen del gobierno de Sebastián Piñera y que más bien también muchas personas terminen dudando de lo que posiblemente podría ser un delito o un problema legal más grande por el contexto en el que se encuentra y también de alguna forma que se invisibilice el proceso como tal propiamente, porque las fechas además calzan mucho en el sentido de que si la Cámara Baja decide definitivamente pasar esto al Senado, pues coincidirá mucho con el proceso electoral, posiblemente distorsionando un poco la realidad de las cosas e incluso también condicionando un poco la decisión a la hora de votar, que no sea tan clara o tan lúcida, por decirlo de alguna forma, en cuanto a las propuestas electorales también de los candidatos. Efectivamente, solamente quizás hacer una precisión en términos de que lo que suceda en este juicio político que se está haciendo al presidente Piñera no tiene relación con una investigación penal o una investigación judicial, porque los posibles o potenciales delitos que hayan sucedido a raíz de esta situación ya están prescritos. Sin embargo, pueden surgir nuevos delitos desde el punto de vista tributario particularmente, que podrían generar una nueva causa, que sería causa completamente distinta a lo que hoy día se está discutiendo. Pero efectivamente, tú tienes razón, en términos de que esta acusación constitucional, que más allá de que esté prevista como un mecanismo y un instrumento de control desde el Congreso hacia la acción presidencial, va a tener un efecto en las candidaturas presidenciales. En Chile actualmente hay 7 candidatos presidenciales, hay 4 que tienen, yo diría, una mayor adhesión en las encuestas al menos, pero también las encuestas están mostrando que hay un 50% y más de personas indecisas. En consecuencia, el impacto de cómo se lleva a cabo esta investigación, o sea, esta acusación en el Congreso, va a estar definiendo también la intención de voto de quizás de más de algún grupo de personas. A su vez también significa que los candidatos, ya sea por ideología o por su posición frente a su propuesta programática para el país, van a tener que tomar algún tipo de posición en términos de lo que es el presidente Piñera. Un presidente Piñera que en estos 3 años y medio prácticamente, hoy día cuenta con menos del 20% de adhesión de la población y que incluso meses antes y el año anterior y particularmente el año 2019, ese apoyo estuvo incluso rondando el 10 y incluso bajo el 10%. En consecuencia, acá hay un tema de donde los candidatos y candidatas, digamos, son 6 hombres y una mujer que está como candidata, en definitiva van a tener que también esforzarse para demostrar que ellos son transparentes, que ellos tienen una ética para ejercer el poder, que ellos están comprometidos con el bien común de la sociedad y que en definitiva le está colocando a estas ofertas programáticas imperativos éticos para generar credibilidad en la ciudadanía. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Es que esto no suceda, pero que a su vez también el 21 de noviembre tengamos una alta abstención, pero también tengamos en consecuencia una baja legitimidad del próximo gobierno.
Y eso también implica de que esto va a tener un impacto en el debate que se dé en la Convención Constituyente respecto al tipo de régimen, al tipo, digamos, a la forma en que se debe ejercer el poder, cómo se controla el poder y de qué manera se podrían evitar este tipo de situaciones. Es decir, tenemos en consecuencia en la Convención Constituyente un debate respecto al país que queremos, que se está haciendo de una forma inédita, como señalábamos, pero también digamos, se van a hacer cargo de la realidad del presente. Y eso probablemente va a ser un ejercicio completamente nuevo que en Chile jamás se había dado, y yo creo que en muy pocos países, si es que en alguno, se ha dado todo esto que convergiendo en un mismo espacio de tiempo, que lo hace muy difícil, y ahí es donde yo señalo que tenemos una complejidad. Y esa complejidad significa poder entender los distintos factores que hay, y lo que podemos rescatar dentro de esa complejidad es que hasta ahora Chile ha logrado mantenerlo dentro de una ruta institucional prevista ya en la propia Constitución, en nuestra legislación, pero que claramente ese equilibrio institucional muchas veces se ve debilitado o se percibe mucho más frágil. Don Guillermo, hablamos entonces de dos frentes para el presidente Piñera en esta circunstancia, digamos, lo que podría ser el juicio político y lo que sería la acusación de la fiscalía, que en teoría lo que en su momento lo que trató de, o lo que manifestó el presidente Piñera fue que ya eso se había investigado y no se había llegado a alguna ilegalidad. Sin embargo, la fiscalía ahora dice que el tema de la minera no fue lo principal que se estudió en ese momento, y ahora está el tema tributario. Eh, ¿Cuál puede ser el camino que tome la investigación de la fiscalía, y cómo podría resolverse? Tal vez, si pueda llegar, si tal vez tendrá un sustento para llegar a una acusación. A ver, todo hace pensar en conformidad a los antecedentes que se develan en los Pandora Papers, de que efectivamente hay elementos que la Fiscalía no consideró o no quiso considerar o no estaban disponibles para el análisis que la Fiscalía estaba haciendo de la situación que afectaba a Sebastián Piñera, empresario. Ese Sebastián Piñera, empresario, luego en el gobierno utiliza su calidad de presidente de la República para poder influir en trámites que iban a beneficiar o iban a favor de los acuerdos que había logrado en la compra-venta del proyecto Dominga. Hoy día lo que se está planteando es una investigación por parte de la Fiscalía desde el punto de vista tributario respecto a si han sido pagados o no los tributos o impuestos correspondientes a donaciones que hizo a sus hijos y nietos, respecto a cómo están las empresas relacionadas y la forma en que se han cerrado empresas, abierto otras, y si efectivamente hay o no pago de tributos o tributos pendientes que pagar. Y eso en nuestra legislación significa, para el caso en el caso de cualquier ciudadano, de que efectivamente, digamos, o tiene que pagar todo lo que debe, hay penas de cárcel también involucradas en todo eso, y todos esos elementos van a estar pendientes del tipo de evidencia y de la adecuada tipificación de los delitos. Creo que ahí hay un tema, y eso el presidente, digamos, va a tener que abordarlo directamente con la Fiscalía, que sería esta vertiente judicial. Y en forma paralela va a estar el juicio político, cuya primera etapa, que es la Cámara Baja, como decía Elki, se va a conocer 2 semanas antes de la elección del 21 de noviembre. Y si pasara al Senado, la posibilidad de destitución o no del presidente se va a conocer entre la primera y segunda vuelta. Entonces, hay acá temas que van a poner a prueba no solamente la institucionalidad que hoy día Chile tiene, más allá de que se esté digamos, planteando cambios importantes desde el punto de vista constitucional, como es una nueva constitución, pero también va a tener un efecto y un impacto en la sociedad, en su comportamiento electoral, que ya se había modificado a raíz de todo este proceso, y también en la forma en que los partidos políticos asuman todo ello, digamos, teniendo presente de que los partidos políticos gozan de una gran desconfianza por parte de la ciudadanía, que ha llevado a que se elijan muchos independientes en estos procesos, y a su vez también no tienen la credibilidad, digamos, suficiente. Y hay en consecuencia también un cuestionamiento, digamos, a la institucionalidad, digamos, de instituciones relevantes en el país, como es el caso de las policías y los militares. Don Guillermo, yo quisiera hacer un comentario
a todo esto, porque es como la percepción que tengo y podría ser, parecer o sonar insignificante, pero me parece que de alguna forma es interesante. Yo recuerdo una experiencia que tuve pues hace muchos años en la primera administración de Sebastián Piñera como profesional aquí en el CINART, y dentro de las primeras experiencias en coberturas internacionales cuando ocurrió lo de los 13 mineros, que fue una gran expectativa a nivel mundial, y que este tipo de eventos en un gobierno siempre mejoran la imagen de un presidente. Entonces resulta interesante cómo ahora en un segundo mandato puede verse tan deteriorada la imagen de un mandatario en cualquier país, después de momentos tan especiales y tan importantes que lo dejan bien parado, como muchas veces esa ambición o ese deseo de gobernar, de poder, pueden opacar a una figura política tan destacada como Sebastián Piñera, y lo hacen casi que, yo diría, en este momento salir por la puerta de atrás. Bueno, yo creo que ahí lo que tú señalas no es un tema menor. Recordemos que los temas de corrupción en América Latina han sido frecuentes en los últimos 10 años. De hecho, digamos, quizás más allá de que en Chile ahora han aparecido y se están develando muchas cosas que antes no conocíamos, también hay países como el caso de Perú que todos sus presidentes terminaron siendo, digamos, formalizados e incluso en la cárcel. El caso de Brasil, el caso de Lula, en fin, y así podemos ir sumando. Hay un tema claramente en América Latina de fragilidad de las democracias en términos institucionales, y de eso debemos ocuparnos, yo diría, digamos, en forma urgente, no solamente por lo que pasa en Chile, sino por la realidad de cada una de nuestras naciones. Lo segundo es que efectivamente Sebastián Piñera ingresa, o sea, asume su segunda administración, en forma alternada, porque aquí en Chile no hay reelección, por lo menos hasta el momento, asume su segundo gobierno y lo asume con una promesa de recuperación económica, con una promesa de bienestar, con una promesa de crecimiento. Y todo lo que ha prometido, incluso digamos, con una búsqueda de un posicionamiento internacional importante que estaba asociado a la PEC, la COP25 que se iban a realizar en Chile, finalmente todo eso se va desmoronando como un castillo de naipes. Y todo eso se acelera con el octubre del año 2019, pero ya venía de meses antes. Y en esa perspectiva, todo lo que es el personalismo en la política, la capacidad de conducción de un mandatario, pasan a ser parte de los análisis que tenemos que abordar, porque la ciencia política y el análisis político han tenido que actualizarse mucho para poder entender cuáles son los desafíos del ejercicio del poder hoy día, de qué manera se regula y se controla, de qué manera se manifiestan los equilibrios que deben haber dentro de una democracia. Y en esa perspectiva, Sebastián Piñera no ha tenido la capacidad suficiente para poder efectivamente consolidar una conducción política que le permita salir de una forma, yo diría, reconocida en Chile. Increíblemente, desde el extranjero, se focaliza en Sebastián Piñera el buen manejo de la situación. Pero aquí tenemos una mirada interna que es diferente a cómo se ve desde afuera. Yo muchas veces cuando doy una conferencia o clases, les digo, si nosotros nos colocamos, qué sé yo, en otro país, en un país europeo, ustedes quieran, que sé yo, en un café parisino, o en el Empire State en Nueva York, y comentamos sobre Chile, decía, pero qué increíble, los conflictos internos que tienen, todo lo que le ha sucedido, las protestas, las movilizaciones, una nueva constitución, un acuerdo político, los chilenos lo manejan espectacular. Eso es gracias al presidente. ¿Ah? En Chile no se piensa de la misma manera. Digamos, se piensa que parte importante de lo que aquí ha sucedido, una responsabilidad cae en la manera en que se ha conducido la presidencia, y es un elemento que claramente lleva a que en Chile el presidente Piñera, digamos, esté mucho más tentado, o sea, esté más bien saliendo por una puerta de atrás y no necesariamente por una puerta por delante. Esto puede cambiar si efectivamente la Cámara de Diputados considera que no hay espacio o no hay mérito suficiente para una acusación política, solamente quedaría la vertiente jurídica, digamos, de investigación, y aun cuando ahí tuviese responsabilidades, probablemente le permitiría, digamos, el solo hecho que no sea acusado constitucionalmente y que no se proceda a todo lo que significa ese procedimiento, le permitiría salir mucho mejor de la presidencia de nuestro país.
Me gustaría consultarle, don Guillermo, por la situación que se ha dado recientemente en los disturbios o en la zona de los mapuches, que han habido unos fuertes enfrentamientos. Eh, Primero, tratar si nos puede explicar realmente qué es lo que está sucediendo, porque según entendemos, eh, se está hablando por parte del gobierno que quería enviar o envió las Fuerzas Armadas eh, unas tanto preocupaciones por actividades de narcotráfico y de terrorismo, eh, pero queríamos ver si nos podía explicar o ampliar un poquito realmente qué es lo que está sucediendo en esa zona, eh, que son tierras, entendemos, de los mapuche. La Sí, macrozona sur. exactamente. La macrozona sur, como bien dice Elki, y lo que tú me consultas, Luis, yo creo, a ver, vamos a tratar de hacerlo muy sintéticamente. Estamos hablando, como sucede en gran parte de los países de América Latina, de que hay pueblos originarios. Como también sabemos, en América Latina el Estado se creó primero, y luego se definió la nación. Y en esa lógica, los pueblos originarios quedaron invisibilizados, respecto a su cultura, respecto a sus tradiciones, respecto a su identidad, como efectivamente que tenían antes de que se creara el Estado por los procesos de independencia que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que hay un tema. La etnia mayoritaria acá en Chile son los mapuches. Ellos viven en comunidades. Son cientos de comunidades, que están organizadas en términos tribales, si ustedes gustan, en términos de que hay un machi, hay una persona que orienta a cada comunidad y cada comunidad tiene su propio dirigente. Los pueblos originarios, ya del año 90, de que Chile regresa a la democracia, se les reconoce los derechos. Ahí está la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que definitivamente le da reconocimiento a los pueblos y que Chile suscribe y se compromete, y de hecho y hay políticas públicas para poder devolverle sus tierras ancestrales. Hay políticas públicas para poder, digamos, reconocerlos dentro del Estado. Todo esto pasa, digamos, en una zona que está hacia el sur de Chile, a 900 kilómetros de la capital de Santiago, y ahí se encuentran, yo diría, un grupo importante de mapuches. No obstante, que los mapuches que han migrado a la ciudad son muchos más que los que se mantienen en esa macrozona sur. Pero en esa macrozona sur hay 4 grupos de mapuches que son minoritarios respecto a todas las comunidades, que han optado, por distintas razones y con diferentes argumentos, de que la única forma de poder tener el retorno o recuperar sus tierras es por la vía violenta, es por la vía de poder atacar al Estado, al Estado, digamos, opresor, o al Estado colonial, es atacarlo. Y son 4 grupos distintos, que están apoyados obviamente por mapuches, e incluso de comunidades diferentes, y en algunos casos por lo menos un par de grupos que están asociados a determinadas comunidades. Por lo tanto, aquellos que hoy día están ejerciendo la violencia son grupos minoritarios dentro del pueblo mapuche, no es todo el pueblo mapuche. Lo otro que es importante de rescatar es que estos grupos digamos, con el paso del tiempo, se han ido consolidando en asociación con el crimen organizado, tanto en lo que se refiere al robo de madera. Toda la zona sur de Chile es forestal por esencia, en lo que se refiere al narcotráfico, ¿ya? Digamos, y en lo que se refiere a la toma de predios o la toma de terrenos, ¿ya? Donde ellos dicen de que efectivamente esos terrenos son ancestrales, por lo tanto los que están ahí deben salir. Eso genera todo un debate respecto al derecho de propiedad y la manera en que el Estado debe hacer eso, no obstante de que hay planes de recuperación donde el Estado paga esa tierra y se la entrega a las comunidades mapuches. Hay un organismo estatal que se dedica a eso, hay recursos que año a año se colocan en el presupuesto nacional para esos efectos. Sin embargo, estos grupos también van sumando, digamos, visiones ideológicas que están muy asociadas a la perspectiva de la izquierda o ultraizquierda, y que tienen una visión revolucionaria, y que ya están en términos de acciones terroristas por el tipo de armas que utilizan. Estamos hablando de armas de guerra, por el tipo de acciones que realizan, que son copamientos, digamos, ataques con estas armas, bombas,
asesinatos, tanto de policías como de civiles que estaban ahí en las tierras, y frente a eso, la inseguridad en lo que se llama la macrozona sur ha ido aumentando, digamos, afectando no solamente a la sociedad en general, sino que también los procesos productivos. Y en este contexto, la intensidad, frecuencia y amplitud de las acciones de tipo digamos, violento, insurgente e incluso terroristas se ha ido ampliando digamos, en espacio y, como les decía, aumentando en frecuencia y en intensidad. Frente a ese escenario, el gobierno actual, el gobierno de Sebastián Piñera, optó por decretar el estado de emergencia en toda esa macro zona sur para controlar efectivamente esta situación y generar condiciones de seguridad razonables para los habitantes de toda esa zona. El estado de emergencia permite el desplazamiento de militares, pero el desplazamiento de militares tiene límites muy concretos. No pueden entrar, no pueden hacer ninguna labor policial. La persecución de estos grupos, de estos 4 grupos principales que hay allí, debe hacerlo la policía. ¿Ah? Y los militares solamente van a cooperar en los patrullajes, ¿ah? Y en cautelar los perímetros de esa zona. ¿Ah? Y es lo que hoy día, o sea, empezaron a hacer desde ayer, ¿ah? Hoy día ya en términos plenos, se hizo todo el despliegue tanto del ejército como de la armada, en términos de infantería marina, para poder cumplir con lo que dice este estado de excepción constitucional que ahí está y donde se espera de que se pueda restablecer las condiciones de seguridad que la ciudadanía en esa zona requiere. Don Guillermo, yo sí quisiera resaltar 2 aspectos importantes de todo este contexto, que bueno, pues obviamente la violencia no es el camino adecuado para resolver los asuntos y definitivamente hay que tomar acciones, pero también hay algo interesante en todo esto y es, por ejemplo, que el modelo económico chileno incluso su mayor área, digamos, o fuerza está en la explotación de recursos naturales y precisamente es Araucanía una de las zonas con mayor recursos naturales para esto. Sin embargo, como que los índices no siempre son ajustados a una correcta realidad o como debería de ser, ya que esta zona es una de las más pobres incluso de Chile, entonces no compaginan, ¿verdad? Ahí es donde tal vez uno empieza a entender un poco la molestia de los indígenas, de la población mapuche, y por otro lado también el no reconocimiento, el que la Constitución ni siquiera reconozca como una población chilena a los mapuches. ¿Cómo interiorizar esto, cómo digerir esto y poder entender también un poco esa otra visión de ellos, que incluso ha tenido una gran relevancia ahora con el tema de la nueva Constitución? Y tal vez de paso agregar de una vez, precisamente con la nueva constitución, ¿qué podría conseguir el pueblo mapuche con la presidenta Loncón, que es la presidenta de la Convención Constitucional? Ajá. Que es mapuche? Bueno, a ver, empecemos un poco por lo primero. Efectivamente, digamos, el modelo económico chileno, digamos, privilegia toda actividad extractivista o toda actividad económica en general. Y es ahí donde las empresas forestales, digamos, han ocupado parte importante de ese territorio por las características propias que tiene el terreno, pero sin embargo han ido ocupando zonas que eran pertenecientes en la antigüedad a los pueblos originarios. Esa situación que ha tratado de superarse el año 90 en adelante, hasta el día de hoy parece insuficiente y cada vez más se están pidiendo más y más tierras. El Estado de Chile, digamos, ha tratado de hacer un acuerdo con la comunidad de mapuches. Esos acuerdos han ido avanzando, no a la velocidad que se requiere, y han carecido de lo que tú bien señalabas, Erika, el reconocimiento de la cultura, la cautelar adecuadamente la cultura y el reconocimiento de la identidad. Ahí el debate, ya que lleva décadas, perdón, está centrado en si efectivamente qué grado de autonomía podrían tener. Hay uno mira el caso de Australia, mira el caso de Canadá, por ejemplo, de Nueva Zelanda. ¿Qué grado de autonomía podrían tener? ¿Cuál sería el rol del Estado chileno para poder cautelar justamente, digamos, sus costumbres y tradiciones? Y eso no ha sido resuelto.
A pesar de muchos planes que han habido también desde el punto de vista productivo para generar desarrollo ahí, eso también ha sido insuficiente. Es decir, han habido una serie de intentos fallidos y pocos resultados, para decirlo así en términos muy sintéticos. Hoy día, en razón del debate constitucional que tenemos en Chile, el hecho de que se haya elegido por la Convención Constituyente, estos 155 personas que están ahí, a Loncón, que es Elisa Loncón, que tiene un doctorado, dicho sea de paso, que tiene un reconocimiento internacional, es decir, no estamos hablando acá, digamos, de indígenas analfabetos, y disculpe que lo diga de esa manera, pero mucho más, es mucho más concreto. Estamos hablando de una persona que tiene, digamos, una trayectoria académica, que tiene una trayectoria social y por supuesto también una trayectoria política. Y en ese sentido, el debate en la Comisión Constituyente está dado hoy día, si acaso Chile se va a declarar una república multicultural, pluricultural, digamos, o plurinacional, es decir, en términos que se reconoce que hay varias nacionalidades. ¿De qué manera eso va a decantar respecto al orden administrativo del país y a la estructura burocrática del país? Eso va a quedar en manos justamente de la convención para poder establecer qué grados de, ¿no es cierto?, de autonomía efectivamente van a tener. No nos pasa tampoco desapercibido que también hay mapuche en Argentina, que en la misma zona, en el mismo paralelo donde están los chilenos. Y eso es un tema que probablemente va a tener una delimitación específica en la Constitución, un reconocimiento a los pueblos originarios. Hay 10 etnias representadas en la Convención Constituyente actualmente, donde la mayoritaria es mapuche. Pero evidentemente va a haber ahí una modificación y un reconocimiento que yo creo que ya a esta altura en Chile está bastante asimilado y se considera necesario que así sea. El tema está en cómo eso va a ser reconocido y de qué manera se le va a entregar a ellos, digamos, la cautela de sus tierras ancestrales, ¿ya? Y de qué manera eso se va a hacer, se va a complementar con el desarrollo de toda esa zona de un punto de vista mucho más integral, ¿ya? Y que va mucho más allá de lo económico. Bien, don Guillermo, muchísimas gracias de verdad por ampliarnos todo el escenario de lo que ocurre recientemente en Chile. Estaremos muy pendientes también porque pronto habrá elecciones presidenciales y además desde ya aquí abiertamente y de forma pública lo invito pronto a una mesa de análisis sobre el tema migratorio que ha estado muy fuerte en Chile, en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica definitivamente. No, y que con el mayor agrado yo creo que el tema migratorio merece una perspectiva, un análisis, porque es un tema que nos va a acompañar por muchos años más. Estamos recién mirando lo que está sucediendo, y creo que sería muy útil para que sus auditores y quienes lo siguen en Costa Rica y probablemente en otras latitudes puedan tener mucho más antecedentes respecto a cómo estamos enfrentando a nivel global, en el sistema internacional, pero también qué cosas pasan en realidades de varios países, incluido por supuesto Chile, que ha tenido una ola importante de migrantes. En las próximas semanas lo tenemos en agenda y esperamos contar con usted. Don Guillermo, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti, Ilke. Igualmente un abrazo, Luis, que estén muy bien y que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias.